Quiero que vayan al libro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 13. El domingo pasado estábamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Era domingo de resurrección y estábamos celebrando la resurrección del Señor. Mucha gente no comprende, no entiende qué es lo que se celebra. Simple y sencillamente saben que es Semana Santa, saben que es ese tiempo, pero no tienen claro qué es lo que se está celebrando. Algunos, como decíamos el domingo pasado, siempre hay extremos. Para algunos Semana Santa es tiempo de vacaciones, para otros Semana Santa es tiempo de religiosamente hacer sacrificios y cosas así, que ambos extremos están fuera del contexto de lo que el Señor hizo por nosotros. Celebramos que Él nos dio vida, celebramos que Él perdonó nuestros pecados, que nos dio la victoria, que transformó completamente la vida de todo ser humano. Pero algo muy importante, de los 8 elementos que tiene el Evangelio, está el elemento sanidad. Diga conmigo, sanidad. La sanidad es uno de los elementos muy importantes que hay en este pacto, en este nuevo pacto que el Señor Jesucristo ha hecho a través de su sacrificio con cada uno de nosotros, beneficiando a la humanidad, la sanidad. Y el propósito de este mensaje es establecer lo que la palabra de Dios enseña en relación a la sanidad, porque la sanidad siempre ha sido parte del pacto de Dios hecho con el hombre. La sanidad le pertenece al ser humano, especialmente aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón y sus pecados han sido lavados y ha recibido la persona vida eterna. Entonces estamos bajo el pacto de la gracia. Y cuando tomamos los elementos de la comunión, la Santa Cena, hay un elemento muy importante ahí que se nos dice: haced esto en memoria de mí. O sea, recordándome siempre, teniéndome presente siempre, recordándome siempre. Recordando no es, recuerdo a Jesús, no, sino que recordando lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, no es una ceremonia religiosa, no es una ceremonia más, no es un rito, no es, algo que se hace todos los meses, aunque lo hacemos todos los meses por razón de que es una ordenanza. Diga conmigo, ordenanza. O sea, el Señor dejó esa ordenanza a todos los que creen en Dios y son cristianos, de hacer esto para recordar lo que Él hizo por nosotros. Ahora, lo que vamos a leer aquí en Romanos 4, el apóstol Pablo está hablando sobre lo que Dios hizo a través de David del rey David y a través de Abraham, de cómo Dios reveló su promesa a ellos, de cómo Dios habló. Y miremos lo que comienza a decir el apóstol a Abraham en el versículo 13. Estamos en el versículo 13, ¿verdad? ¿Está el versículo 13 en la pantalla? Dice: porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Noten ustedes que esa promesa fue hecha de esa manera. Versículo 14: porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión.
Eso es muy importante. Donde no hay ley, no hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Diga conmigo, de acuerdo con la gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, es decir, para siempre. No solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he hecho Padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida ¿a quién? A los muertos, y llama a las cosas que no existen como si existieran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había escrito: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, sin debilitarse, diga, así dice en su Biblia. Dice sin debilitarse, diga sin debilitarme. Dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tomen nota de lo siguiente, lo que estamos viendo aquí, donde dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Hay muchas personas que practican esa parte. Muchas personas que dicen, es que el pastor no entiende que yo soy realista. La realidad es que me duele. La realidad es que esta enfermedad es terrible. La realidad es que esta situación es complicada. La realidad es que nadie lo entiende a uno. La realidad es que esto es duro. Sí, eres real, pero eres pesimista a la misma vez. Entonces hay personas que son realistas, pero son pesimistas a la misma vez. Hay personas que dicen, la vida está difícil, la economía está difícil, la situación está complicada. Están siendo, ¿qué cosa? Realistas, pero están viendo la realidad de un punto de vista pesimista. La Biblia dice que él creyó que sin debilitarse, versículo 19, sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, vio su realidad. Él dijo, no tengo 90, no tengo 80, no tengo 95, la realidad es que tengo 100. Y la esterilidad de la matriz de Sara, que le andaba como por 10 años más joven que él, además de ser estéril. Sin embargo, dice la palabra, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. Cuando escuchó la promesa de Dios, no titubeó con incredulidad, sino que dice que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido. Esa es la clave para recibir sanidad, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada. Tome nota de eso. Tome nota de lo que estamos leyendo ahorita. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue engendrado por causa de nuestras transgresiones y fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando Jesucristo resucita, no resucita por él y para él, resucita por nosotros, resucita para nosotros.
resucita para nuestro beneficio. Y la gente celebra el tiempo de Semana Santa como un evento que pasó hace más de 2000 años, aunque pasó hace más de 2000 años. Pero la relevancia de eso no se encuentra en dónde está ubicado en la historia, sino lo que esto produjo, lo que esto causó. Ahora nosotros, después de recibir al Señor Jesucristo y que Él hizo ese sacrificio para nosotros, la Biblia dice que ahora tenemos paz para con Dios. Estamos en paz con Dios. Dios no está enojado contigo. Dios no es como el dios Zeus de la mitología griega. Mucha gente ven a Dios de esa manera, como que está allá arriba en los cielos con unos rayos en la mano. Y al que no se comporta bien le deja caer un rayo desde allá arriba. ¿Dónde creen ustedes que la gente religiosa saca la idea? Y te va a caer un rayo por mentiroso. Piensan que es Zeus. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la palabra de Dios en cuanto a esto? Porque es importante entender el pacto que Dios ha hecho con nosotros acerca de la sanidad. Porque cuando nosotros estamos de acuerdo con Dios, con su pacto, entonces nuestra fe es capaz de llevarnos a un nivel completamente diferente y lanzarnos de una forma adecuada a poder percibir y recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. A través de esta palabra quiero depositar fe en tu corazón. Quiero avivar la fe que hay dentro de ti. Que tú puedas responder a esa fe y a esa palabra que Dios tiene para tu vida y que puedas vencer. En Isaías capítulo 53 encontramos un pacto poderoso. Isaías 53. Comparta con todos para que todos leamos de estos versículos. Si alguien lee en inglés, comparte con esa persona en inglés para que pueda leer con nosotros lo que vamos a leer en este momento. Isaías 53 se le llama a ese capítulo un capítulo mesiánico, porque habla de la venida del Mesías, habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en él encontramos una descripción bien viva, bien acertada de lo que Jesús padeció por nosotros, de lo que Jesús pagó por cada uno de nosotros. Todo el capítulo contiene esto, pero me voy a concentrar en 3 versículos o en 4 versículos. El capítulo 4, cuando está hablando de este Mesías que venía. Isaías, hablando de parte de Dios como profeta, en el versículo 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Dice que ciertamente, verdaderamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Miren lo que hizo. Llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Versículo 5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Tomen nota de lo siguiente, iglesia, porque yo quiero que tú aprendas a caminar en sanidad. Aprendas a entender que la sanidad no es algo por lo cual te esfuerzas por alcanzar, sino que es algo que Jesús hace más de 2000 años nos dio cuando Él murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Es uno de los beneficios
que recibimos en el Evangelio. Amén. Amén. Entonces, nota lo que dice la palabra. El versículo 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Él cargó con tus enfermedades, con mis enfermedades. Él cargó con cualquier enfermedad que quiera venir a nuestro cuerpo. Él cargó con ellas. Él cargó con ellas. El versículo 5 nos comienza a decir que Jesús lo hirieron por nuestras transgresiones. Todo aquello que nosotros transgredimos, porque una cosa es equivocarse y otra cosa es transgredir. La equivocación puede ser por resultado de falta de información, o uno no apreció algo en ese momento. Pero transgredir es cuando dice, hay un rótulo que dice no tocar y uno toca. Transgredir es que cuando dice no lo mueva de este lugar, un rótulo, y uno lo mueve. Transgredir es cuando dice no usarlo sin la autorización previa y uno lo usa sin autorización. Transgresión es algo, dice que Él fue herido por nuestras transgresiones. Tus transgresiones, mis transgresiones. Entiende eso, Él fue herido por nuestras transgresiones. Dice que también, mira las frases que usa el profeta. Él fue herido por nuestras transgresiones. Luego en la Biblia de las Américas dice molido por nuestras iniquidades. Las iniquidades son aquellas cosas que si uno no lo entiende, uno va heredando. Si uno no entiende la nueva creación, uno va heredando de las generaciones pasadas. Por lo general, padres alcohólicos producen hijos alcohólicos. Los patrones de vida que uno vea, las cosas que uno ve, dice que Él fue herido por nuestras iniquidades. Iniquidades. Y dice también el castigo por nuestra paz. ¿Tú sabes lo que significa que castiguen a otra persona para que tú tengas paz? ¿Te has puesto a pensar en eso? A veces la gente agarra tan a la ligera las cosas que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, que dice: qué bueno, el Señor me da paz. Pero esa paz fue a costo de ¿qué? ¿Cuál fue el precio por esa paz? El castigo. A Él lo castigaron. Y ahora quiero que entiendas algo. No lo castigó el hombre. No lo castigaron los soldados romanos. No lo castigaron los sacerdotes y religiosos judíos. No lo castigaron, no lo condenaron la justicia y la gente que estaba en ese tiempo. El profeta dice que fue Dios el que lo hizo. Porque era la única forma de Él ofrecer lo mejor, el sacrificio más valioso, el sacrificio más grande que pudiera haber en la historia de la humanidad, con tal de beneficiar a esa humanidad que muchas veces ha rechazado a su Creador. Y por sus heridas, dice que el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas. Las heridas que le causó nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz, y por sus heridas hemos sido sanados. Hemos sido sanados. Y el profeta dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero dice a mitad de ese versículo: pero el Señor, otras versiones dicen mas Jehová, el Señor. Dice: pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. En el versículo 10 dice claramente
después de decirnos todo lo que Él pasó, después de decirnos que fue oprimido, que fue afligido, que era como un cordero llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, dice que no abrió Él su boca. Dice que aún cuando el profeta está hablando de esto y el profeta dice, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? ¿Quién tuvo en cuenta? ¿Quién se sintió mal porque Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Dice, por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida. Dice el profeta que a Él se le dispuso en su sepultura con los impíos. Dice que Él no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Y el versículo 10 nos da nuevamente algo que el profeta Isaías ya había hablado al final del versículo 6, pero quiso el Señor quebrantarle. La versión amplificada en inglés dice, en español sería, lo ha hecho afligirse y lo ha puesto enfermo. Dios lo afligió. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndolo a padecimiento. Y dice, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, diga conmigo expiación. Esto es lo que se llama en teología, ustedes van a ver que hay una parte en teología que se llama la doctrina de la expiación. La expiación fue todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Dice que verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Nota las tres cosas que mencionan en ese capítulo. El versículo 4 dice que Él cargó con nuestras enfermedades. El versículo 5 dice que por su llaga fuimos nosotros curados. El versículo 10 dice que Dios lo quebrantó. Dios lo hizo para que nosotros fuésemos beneficiados. ¿Qué sucedió cuando Jesús se hizo pecado por nosotros? De acuerdo a 2 de Corintios, si van conmigo rápidamente, por favor. 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 21, dice de esta manera: al que no conoció pecado, diga conmigo, el que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dice que al que no conoció pecado, le hizo pecado. Entonces, ¿qué pasó cuando Jesucristo se hizo pecado por nosotros? Nosotros llegamos a ser justos. Llegamos a ser justos. En el mismo sentido, tome nota de esto, en el mismo sentido que Jesús se hizo pecado para que nosotros seamos justos, Él también se hizo dolencia y enfermedad para que nosotros pudiéramos ser sanados y estar totalmente completos. Él no solamente se hizo pecado, Él se hizo enfermedad. Solo Dios puede hacer eso. ¿Te imaginas la capacidad de expiar, de sacrificarse y limpiarnos y hacernos completamente nuevos a cada uno de nosotros, cuando Jesús tenía la capacidad dada por Dios de cargar con todas nuestras enfermedades? Claramente dice el profeta, Él cargó con nuestras enfermedades. Por eso es que ninguna enfermedad es tuya. Yo he visto cuando personas, ¿cómo estás? Aquí con mi enfermedad, aquí con mis dolores, aquí con mis achaques, aquí jalando la carreta. Yo siempre digo, ¿cuál carreta están jalando? Aquí. La cuestión es qué dice la palabra.
¿Qué enseñan las Escrituras respecto a eso? Ahora, miremos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo rápidamente. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Si estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Yo quiero poner fe en sus corazones, amén. Mateo 8. Vamos a Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, y voy a leer del versículo 16. Dicen amén cuando lo tengan ahí o lo estén viendo en la pantalla. Dice: y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿Qué es lo que hizo él? Sanó a todos los que estaban enfermos. Versículo 17: para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Quiere decir que en el desarrollo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la manera como Él actuaba, la manera como Él llevaba todo a cabo, era una clara evidencia del cumplimiento de esa palabra profética mesiánica de Isaías 53. Los evangelios hablan acerca de esto. Si ustedes quieren apuntar estas citas bíblicas, pueden consultarlo en Mateo 12:15, pueden ver Mateo 14:36 y pueden ver Lucas 6:19, donde habla de la manera como Él sanó. Nuevamente, para que amplíen más su estudio ahí, Mateo 12:15, Mateo 14:36 y Lucas 6:19. Vemos que Jesús estaba comprometido con todo a causa de ese convenio de sanidad. A propósito, ¿les he dicho el tema? ¿No les he dicho el tema? Porque no me avisan. Se llama pacto de sanidad. Pacto de sanidad. Dios ha hecho un pacto. Y no lo hizo con nosotros. Nosotros somos resultados de ese pacto. Amén. Amén. Recuerden que Dios no está haciendo pacto con nosotros. En el Antiguo Testamento hacía pacto con los hombres, pero en este tiempo de la gracia nosotros no hacemos pacto con Dios. Somos el resultado de ese pacto. ¿Sí lo entienden? Se lo voy a demostrar de esta manera. Por ejemplo, a ver, aquí de este lado tengo a Pastor Daniel y Pastor Irene. ¿Cuántos los conocen? Amén. Ok, no me digan que no los conocen. Pastor Daniel y Pastor Irene. Ellos tienen 2 niñas. Cuando ellos se casaron, ¿hicieron qué cosa? Un pacto. ¿Y las niñas qué son? El resultado de ese pacto. ¿Hicieron las niñas pactos con ellos para nacer? Les dijeron: no, papá, mamá, si no nos ponemos en este pacto, nosotros no nacemos. No, son el resultado de ese pacto. Nosotros, todos nosotros, como hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, somos el resultado del pacto que Dios hizo consigo mismo. Porque cuando Dios buscó por quién prometer, no encontró a nadie más y tuvo que prometer por él mismo. Porque dijo: no, todo lo demás, sea todo hombre, dice, mentiroso y Dios veraz. El pacto. Somos el resultado de ese pacto. Nosotros que vivimos ahora en el nuevo pacto, en la nueva creación, somos el resultado de ese nuevo pacto. Amado, no sé si estoy comunicando correctamente. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos de ustedes, y por favor entienda lo que voy a decir, entiéndalo en el contexto correcto, cuántos de ustedes tienen niños pequeños que dependen de ustedes, y esos niños les van a decir: ¿y cómo le vamos a hacer este mes? ¿Cómo le vamos a hacer con la renta?
¿Cómo le vamos a hacer con los biles? ¿Cómo le vamos a hacer con los pagos que tenemos? ¿Quién de ustedes tiene un niño pequeñito que está tomando su cereal y ahora está ahí comiendo su cereal? ¿Y cómo le vamos a hacer? Ya está, ni hambre tengo. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque esos niños, ya sea niño o niña, en ese momento su mente no está contaminada con las ansiedades de la vida. Por eso es que el consejo del Señor Jesucristo es: por nada estéis afanosos. Porque un niño está tranquilo. Papá y mamá sabrán cómo le van a hacer. Ellos confían que ellos van a hacer eso. De la misma manera, dice el Evangelio de Mateo, así también vuestro Padre Celestial que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces la sanidad es el resultado del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Lo que tenemos que hacer es aprender a cómo funciono en eso, cómo me desarrollo en eso, no cómo lo alcanzo. No tienes que alcanzarlo porque es tuyo. Ya se te ha dado. Es parte del resultado del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por ejemplo, de acuerdo al Evangelio de Marcos, en el capítulo 2 de ese Evangelio, en el versículo 9, vemos algo muy interesante. Leamos desde el versículo 5. ¿Qué es lo que está pasando? 4 amigos se están trayendo a un paralítico, una persona que tiene una dificultad. Y dice el versículo 5: viendo Jesús la fe de ellos. ¿La fe de quién? O sea, de ellos, los amigos de este paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, mira lo primero que le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que pasa cuando él hace eso? Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Diga conmigo, ¿qué es más fácil? Él dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Mire usted que pone esas dos cosas en el mismo nivel. Y él pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Versículo 10: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice: y él se levantó, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. De acuerdo a esta experiencia, Jesús mira la sanidad y el perdón de pecado al mismo nivel. ¿Están viendo eso? Al mismo nivel. Él dice: ¿qué es más fácil? ¿Qué es lo más fácil? ¿Perdonar pecados o decirle a esta persona que está sana? Y él dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, él lleva eso a cabo. Porque las palabras griegas que se usan para salvación y para salvo en el original son palabras que también se utilizan para hablar acerca de sanidad. Hablan también acerca de salud y muestran que la sanidad es parte de la expiación. Primera de Pedro capítulo 1, otro pasaje muy muy conocido por nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 24, dice de esta manera: y él mismo
Diga conmigo, Él mismo. ¿Qué es lo que hizo Él mismo? ¿Qué es lo que llevó Él? Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Dice que Él mismo. No lo obligaron. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y cuando el apóstol Pedro habla de esto, nos muestra que él ve la sanidad como algo que ya se logró, como algo que ya se alcanzó, como algo que ya se tiene, como algo que está ahí. La pregunta es, ¿por qué hay personas que tienen dificultad para recibir sanidad? Les menciono varios factores rápidamente hablando. El primero lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 9. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Versículo 9. Este escuchaba hablar a Pablo. ¿Qué es lo que hacía él? Escuchaba hablar a Pablo. Estaba escuchando. No tenía solo el cuerpo ahí puesto, estaba escuchando. Hay personas que a veces vienen al servicio, a la congregación, pero traen el cuerpo, hay que escuchar. Estaba escuchando. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía, ¿qué cosa? ¿Fe para qué? Se da cuenta que el apóstol vio que esta persona tenía fe para ser sanado. Cuando el Señor Jesucristo vio a los 4 amigos del paralítico, dice, y viendo la fe de ellos. La fe es algo que se ve, se percibe. Y el apóstol vio que tenía fe para ser sanado. Dijo con fuerte voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Estando en Argentina, esto fue en Bolivia, en uno de los servicios de sanidad. Estoy orando por las personas y estuve enseñando qué es el evangelio. Comercial, algunos de ustedes me deben una tarea, 2 tareas. Se los estoy repitiendo. Estaba enseñando sobre qué es el evangelio. Tratando de hacer que la fe de la gente se creciera. Y mucha de la fe de ellos creció. Y cuando vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por sanidad, le pregunto, una persona pasa al frente y le digo, ¿qué tienes? Y me dice, tengo mucho dolor en mi hombro derecho. El dolor me baja hasta el codo y tengo ya como unos, me dijo casi más de 1 año de que no puedo levantar mi brazo. Y ella está hablando conmigo, yo la tomo así de los hombros, la vuelvo a ver y le digo, eres sana, levanta tu brazo. Y yo me aparto de ella y le digo, levanta tu brazo. Y cuando le digo eso, ella me dice, es que me duele. Y le digo, levanta tu brazo. Y me dijo, es que me duele. Y le digo, ok, vamos a hacer algo. Regresa a tu lugar, siéntate, ora y que tu fe crezca con los testimonios que vas a oír. Se fue a su lugar a sentarse. Seguimos ministrando. Terminamos de ministrar. Pedimos un momento de testimonio y pasa una pastora que estaba ahí con su esposo. Dice, yo tengo testimonio, pastor. Y pasa al frente y le digo, ¿qué pasa? Y me dice ella, creo que eran 5 años, mucho dolor en mi hombro derecho y mi brazo no lo podía. Es más, dice mi esposa, 5 años de estarme peinando, yo no me podía ni peinar del dolor. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? Y comienza a levantar su brazo así, mire, pastores, estoy completamente sana, Yo estoy aquí al frente y está moviendo así su brazo y veo a la otra persona por la cual lloré. Y ella se queda viendo así y cuando pido testimonio levanta la mano así.
¿Te das cuenta? La fe de ella fue motivada cuando vio otras cosas. Porque algunos necesitan eso. Por eso es que cuando una persona recibe sanidad, no debe de mantenerlo en secreto. Nosotros tuvimos una persona en la iglesia que con prueba médica, certificados médicos, 18 años con SIDA. 18 años. 18 años tomando medicina para eso. Y en uno de los servicios durante la semana que se oró por la gente, el Señor le sanó. Dice que sintió un fuego, sintió mucho calor en su cuerpo. Y porque las personas que están así cada cierto tiempo tienen que irse a hacer chequeos. Y cuando le hicieron chequeo y le dieron sus resultados, los resultados le dijeron, dice el doctor que hay que hacerle otro examen. ¿Por qué? Y preguntó él. Porque no aparece ningún rastro de SIDA en su cuerpo. Y el doctor piensa que es un error. Y la persona dice que comenzó a alegrarse. Y luego le dijo, está bien, haga el examen. Regresó al siguiente día y le dan los exámenes. Dice el doctor que no entiende, pero usted no tiene ninguna seña de que tiene SIDA. Usted está sano completamente. Y esta persona comenzó a alegrarse, me llamó, me recuerdo, y estaba muy animado y le digo, hermano, tú tienes que dar testimonio de esto. Y me dijo, no, me da pena. Y le digo, ¿qué es lo que te da pena? Que la gente sepa lo que me pasaba. En el libro de Apocalipsis dice que una de las victorias que una persona tiene es el poder del testimonio. Dice, y ellos vencieron por la palabra del testimonio que había en ellos. Es muy importante dar testimonio. Entonces, ¿por qué una persona a veces no recibe sanidad? ¿Por qué hay algunos que no reciben sanidad? Porque no entienden cómo la fe trabaja. Les falta fe. Les falta fe. Y además, yo he entendido que los síntomas o la ausencia de síntomas no es evidencia de sanidad. Mucha gente piensa que son sanos hasta que ya no les duele o hasta que ya no tienen tal cosa. La evidencia de sanidad para uno como hijo de Dios es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, por sus heridas fuisteis vosotros curados. Habla de esa sanidad. Entonces hay personas que les falta fe. Les falta fe. Les he dicho muchas veces como pastor, no seas creyente 911, que solo a la hora de la emergencia vas a buscar a Dios apasionadamente. No funciona así. Es más, esos momentos son los más peligrosos porque es cuando la persona tiene un alto porcentaje de decepcionarse si las cosas no funcionan bien. Porque no tiene la madurez para entender cómo Dios trabaja. Otra razón por la que algunas personas no reciben a sanidad es porque son personas de doble ánimo. Tienen doble ánimo. Son una montaña rusa de emociones. Tienen más rides que la montaña mágica. Santiago capítulo 1 versículo 6 dice lo siguiente, escuche lo que dice. Está hablando de la sabiduría, que si alguien está falto de sabiduría, que se la pida a Dios, que Él la puede dar, dice el versículo 5, a todos. ¿Cómo la da Él? Abundantemente, diga conmigo, abundantemente y sin reproche. ¿Sabe lo que es reproche? Un hijo o una hija entiende bien esto. Cuando papá o mamá le van a ayudar en algo, y antes de ayudarle viene el reproche. Te voy a ayudar, pero te lo dije. Eres un cabezón, no me haces caso. Eres aquí, eres allá, eres esto, eres lo otro. Y después de que termina todo el sermón, ok, aquí está, toma la ayuda. Dios cuando te da sabiduría te la da abundantemente y sin reproche. Pero hay algo muy importante. El versículo 6 dice de esta manera, pero pida con fe. ¿Cómo hay que pedir? Con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar
impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pues es que a veces hay personas, vienen a la iglesia y tal vez alguien está hablando con ellos: venga, se va a orar para que usted reciba sanidad, y la persona viene porque necesita, tiene esa necesidad, tiene que ser tocado y tocada. También la misma vida en el ministerio me ha enseñado que recibir un milagro no es garantía de cambio de vida. He conocido personas que han experimentado unos milagros sobrenaturales, y así como recibieron del Señor, así también se olvidaron de Él, porque es parte de la naturaleza humana. Pero aquí dice el versículo 7: no piense pues ese hombre que ¿qué? Esa persona que duda. Voy a ir a la iglesia para que oren, tengo esta necesidad de sanidad, a ver qué pasa, a ver si siento algo. Y a veces hacemos la pregunta no muy correcta, no muy acertada, cuando le preguntamos a la persona: ¿sintió algo? ¿Y qué dice la persona? No sentí nada. Entonces uno dice: pero tenía que haber sentido algo. ¿No sintió como escalofrío? No. ¿No sintió como calor? No. ¿No sintió como electricidad? No. Entonces no sintió nada. Dice: no, porque no se trata de sentir, es recibir eso que Dios tiene para tu vida. Es muy importante. Muy importante. Entonces la duda, cuando una persona, yo quiero que usted tome muy en serio esto, porque le estoy hablando en este momento de esos factores que van a afectar tu fe. Si no estás fuerte en tu fe, va a ser complicado que recibas. Si eres una persona que dudas: sí, yo sé que Dios me va a ayudar, pero no sé cómo le voy a hacer. ¿En qué estamos? ¿Te va a ayudar o no sabes cómo le va a hacer? Y entender de que esto no es, bueno, el pastor dijo que yo declare y que diga que todo va a estar bien, y comienzas desde hoy en la tarde a querer que todo esté bien para mañana lunes en la mañana. Todo está bien en el nombre de Jesús, todo está bien, todo está correcto. La palabra dice que todo está bien. Recibo en el nombre de Jesús, aleluya. Recibo arriba, abajo, detrás, por adelante. Recibo. Declaro que mañana es mi día, mañana está todo. Y esta persona no busca de Dios casi, no ora, no tiene estabilidad emocional, no está fortalecido en la palabra. ¿Y qué es lo que pasa? Viene el siguiente día y posiblemente hasta peor está todo. ¿Y sabe lo que dice la persona? Ya probé, Dios no contesta. Eso no es verdad. No es verdad, es que no funciona así. No trabaja de esa manera. Es como la persona que quiere ir al gimnasio a hacer ejercicio. Y porque de pronto ve que al lado de él o de ella está una señora y una viejita corriendo. Y ahí la viejita lleva ya media hora corriendo. Y él se pone al lado. Yo no voy a dejar que esta viejita me gane. Y comienza también a correr igual. Al siguiente día esa viejita amanece sin dolor, amanece tranquila, pero esa persona amanece que le duele hasta el pelo. ¿Sabe por qué? Porque no estaba ejercitado en eso. Y aunque por un momento puede aguantar la presión, pero no tiene esa resistencia espiritual para mantenerse ahí. Así que eso es lo que pasa. Algunas personas tienen esa duda y por eso no reciben. Y dice claramente: no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. En ese mismo libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 3, nos da otra de la razón por la cual una persona no recibe. Versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Cuando una persona llega delante de Dios y le dice a Dios: Dios, si tú me sanas, ahora sí, te prometo, si me sanas, te voy a servir.
Si, Señor, si tocas a fulano, si tocas a fulanita, yo verdaderamente me voy a entregar. Oh Señor, tengo este primo, tengo este tío, tengo a mi padre, tengo a mi madre, y yo estoy seguro que si tú le tocas, Señor, te va a servir. No, no funciona así. Hay mucha gente que han sido tocados por Dios y no quieren saber nada de Dios. Es más, es tan complicada la naturaleza humana que la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo que al final de los tiempos, cuando el Señor esté regresando a esta tierra, los muertos se van a levantar. Y aún así, diga conmigo, aún así, la Biblia dice que aún así no creerán. ¿Se imagina lo que es levantarse, ver a un muerto levantarse así? No, no es verdad. Algo están haciendo, no es verdad. Esa es la naturaleza humana, hasta ese punto. Entonces mucha gente no reciben porque reciben, piden para sus propios propósitos. Oh Señor, tú sabes cómo me duelen mis rodillas, Señor, y mis tobillos. Si tú me sanas mis rodillas y mis tobillos, Señor, yo voy a servirte, Padre. Yo voy a ser de los primeros, estar ahí en el servicio. Y el Señor en su misericordia le toca las rodillas, le toca los tobillos. Y ahí anda el domingo jugando fútbol en ligas y todo eso. O aquellos, dame un carro, Señor. Si tú me das un carro, yo voy a llegar temprano al servicio. Ahí voy a estar, Señor, todo el tiempo. Recibo el carro, Padre. Y Dios en su misericordia les da carro, les da la habilidad. ¿Y qué pasó con el hermano y la hermana que no están? Andan paseando en el carro. Así es la naturaleza humana. Si alguien me hubiera dicho a mí todas estas cosas cuando yo tenía 1 año, 2 años de ser pastor, ¿cuánto me hubiera ayudado? Pero venimos a conocer de estas verdades ya años, muchos años después. Hay personas que no reciben porque piden para sus propios. O sea, ¿ustedes creen que nosotros impresionamos a Dios cuando le decimos, si me tocas, si haces esto por mí, si haces esto, Señor, entonces yo voy a hacer esto por ti? Te lo prometo. Y le hablamos en diminutivo, Diosito. A Dios no le impresiona eso. Dios dice, tú no necesitas pagar nada para mí. Yo pagué por ti hace más de 2000 años. Amén. Otras personas tienen dificultades para recibir, porque fundamentan su fe en experiencias, en circunstancias o preguntas sin respuesta a lo que les ha pasado. Ponle que alguien tuvo la experiencia de que alguien en la familia se enfermó y esa persona nunca se recuperó. Alguien partió, alguien falleció, o de pronto esta persona también, sus circunstancias han sido bien complicadas, o la persona se llena de temores pensando, me va a pasar lo mismo a mí, lo mismo que sucedió con mi padre me va a pasar a mí, va a venir sobre mi vida, etcétera, etcétera. O tienen preguntas. ¿Usted ha conocido personas que no vienen a la iglesia porque no tienen respuesta a una pregunta? Y dice, yo invité a un amigo, pero es que no viene porque dice que le conteste tal cosa. Las preguntas clásicas, ahí le va una. ¿Por qué Dios, si quiere tanto a los niños, permite que mueran en un accidente? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando murieron estos niños? Por eso yo no voy a la iglesia. Una frase que yo escuchaba desde que yo tengo memoria, estoy hablando de mi país, en Nicaragua, en Centroamérica, cuando alguien fallecía, yo escuchaba a la gente que lloraba y el clamor de la gente ella era, Dios mío, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué te la llevaste? Y esa fue
La única vez en que esas personas pensaron en Dios cuando perdieron algo, pero nunca se acercaron a la iglesia, nunca meditaron en su palabra, nunca pensaron en la palabra. Y hay mucha gente que fundamentan su fe en sus experiencias. Las experiencias de la vida no dictan quién tú eres. Tú puedes ser una persona que estás aquí y has tenido dificultades, y tal vez alguien dice: no, esta persona no vale la pena, no, esta persona esto, esta persona lo otro. Eso es lo que las circunstancias dicen, pero eso no es lo que la palabra dice. La palabra de Dios dice que tú eres una persona valiosa. Tan valiosa eres que la Biblia dice que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, por ti, para darte vida, amén. Entonces hay personas que por eso y yo tengo autoridad para decirle lo que les estoy diciendo, porque yo he perdido seres queridos. Ustedes saben la condición de nuestro hijo Isaac, pero eso no significa que yo deje de creer que Dios sana, porque no es la experiencia la que condiciona o codifica mi fe, es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y hay personas que por eso tienen preguntas y dicen: no, es que yo tengo estas preguntas y entonces no sé, y se excusan en eso, y su fe está fundamentada en eso en vez de la palabra de Dios. La Biblia claramente dice en Romanos 10:17: la fe viene no por quejarse, no por hacer preguntas, no por tener argumentos, no por las malas experiencias de la vida. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahí es donde viene la fe, el oír la palabra de Dios. ¿Quieres tú hacer crecer tu fe? Alimenta tu fe con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y responde de acuerdo a esa palabra. Amén. La Biblia dice que en Cristo Jesús, en Romanos 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El amor de Jesús nos convirtió en más que vencedores. Y si la Biblia dice que soy más que vencedor, no debo de vivir una vida de fracaso, no debo de vivir una vida de lamentos, no debo de vivir una vida de quejas. ¿Por qué? Porque soy más que un vencedor. No hay peor cosa que una persona victoriosa viva quejándose. No fundamentes tu fe en las experiencias. Otra razón es que algunas personas se apoyan en enseñanzas no bíblicas. Por ejemplo, Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo. Dice que son muchas las aflicciones del justo. Y entonces alguien de pronto le detectan una enfermedad, alguien le diagnostican una enfermedad, y la persona dice: ustedes saben, hermanos, ustedes saben, hermanas, la palabra dice que muchas son las aflicciones del justo. Estás malinterpretando la escritura. La palabra allí, aflicción, en ningún momento significa enfermedad o algún problema físico. La palabra ahí, aflicción, es prueba, persecuciones, ataques. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Toda prueba que tengas, el Señor te libra de esa. Toda dificultad que tengas, el Señor te libra de eso. Pero no es enfermedad. Amén. Por ejemplo, otra enseñanza no bíblica. ¿Y cuántos años tiene ya la hermana? Tiene 75. Uy, anda en tiempo extra. ¿Has escuchado eso? Está viviendo tiempo extra, gloria a Dios. Ya pasó 5 años más. ¿Por qué? Porque agarran las palabras del Salmo, donde dice: aún el más fuerte, el más vigoroso, dice que llega a los 70. Pero ¿sabe de qué está hablando ahí? Ese es un salmo escrito por Moisés. ¿Sabe de quién está hablando? De la generación de gente que vivían en el desierto, cuando Israel estaba 40 años dando vuelta en el desierto. Ahí el más fuerte duraba 70. Ahí. Porque ¿por qué Moisés murió? ¿A qué edad murió Moisés? 120 años.
lleno de fuerza. Dice que sus ojos brillaban y estaban llenos de vida. Entonces hay personas que, otros piensan, le llegó una enfermedad, algo le quiere mostrar el Señor. ¿Quién de ustedes enfermarían a uno de sus hijos para mostrarle algo? ¿Sabe lo que Jesús dijo? Si nosotros, siendo malos comparados con Él, siendo malos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que esté en los cielos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Amén. Son enseñanzas no bíblicas. Algo le está enseñando el Señor. Ustedes no han escuchado esto. ¿Sabe lo absurdo que es? Si no ha sido por un libro que llegó a mis manos cuando nosotros tuvimos esta crisis con Isaac, escrito por el doctor James Dobson, que decía: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Saben en ese tiempo algunas personas que me decían a mí, cuando Sandra y yo estábamos bien nuevos en el pastorado, qué me decían cuando nació Isaac? Me decían: algún avivamiento fuerte viene sobre la iglesia. ¿Y sabe lo que yo decía por dentro? Oh, de verdad. ¿Por qué no te pasa lo mismo a ti para que haya avivamiento también? Es porque es la enseñanza no bíblica. Dios no va a poner una enfermedad en tu cuerpo para que haya avivamiento. Dios no va a hacer eso. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque Él ya hizo un pacto. Él ya hizo un pacto y Él ya hizo todo eso sobre su Hijo. Quiso Él quebrantarle, puso todas nuestras enfermedades sobre Él, puso todas nuestras dificultades sobre Él, nuestros dolores, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestra flaqueza. Y dice la palabra: y por sus heridas fuisteis curados. Son enseñanzas no bíblicas. Y por supuesto, una enseñanza que cae en esta categoría, y con esto voy terminando, una enseñanza que cae en esta categoría, y que es cuando las personas piensan de que Dios está tratando de mostrarles algo, de que Dios está tratando de enseñarles algo, de que a través de esa enfermedad Dios quiere mostrarles algo y que quieren aprender algo. Pero no es así, no es de esa manera. Dios no enferma a ninguno de sus hijos. Cuando la gente tiene confesiones negativas: bueno, a mí me pasó esto, ¿qué le vamos a hacer? A la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que esté enfermo, es la voluntad de Dios que me esté pasando esto, es la voluntad de Dios que me sienta mal, es la voluntad de Dios. No, no es la voluntad de Dios. Juan 10:10 dice: el ladrón solo vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia. Amén. De acuerdo al Salmo 89:34 dice que Dios no cambia su palabra. Lo que Dios ha prometido, Él lo va a llevar a cabo. Lo que Dios ha dicho, Él lo respalda con su palabra. Dice ese Salmo 89, versículo 34, dice: no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Miren el Dios que tenemos. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré las palabras de mis labios. En este momento que vamos a tomar todos del pan y de la copa, te pido que recibas tu milagro. Que en el momento en que comemos del pan, recuerdes que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue entregado por ti para perdón de nuestros pecados. Para eso lo hizo Él. Para que tú y yo, que estamos aquí, hablemos correctamente, como decía el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
Y esas son las razones. Espero que al momento de tomar la Santa Cena, si tú estás falto de fe, que la palabra fortalezca tu vida. Si tú eres una persona de doble ánimo y no estás convencido, que tú te afirmes en el Señor. Si tú eres una persona que ha fundamentado tu fe en lo que te ha pasado, las circunstancias o preguntas que no tienes respuesta, recuerda que el único alimento de la fe es la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y que dejes de apoyarte en enseñanzas no bíblicas. Dios no enferma a nadie. Dios no le va a quebrar la pierna a nadie para poder hacerle entender algo. Muchas veces somos el resultado de nuestras propias decisiones. Nuestras decisiones nos ponen en tal lugar. Tú no dices, no, esta persona iba tomada, era cristiano, iba tomada y tuvo un gran accidente. Yo creo que Dios le castigó de esa manera. Dios no le ha castigado de ninguna manera. Esa persona, por su licor, por su irresponsabilidad, fue a chocar y causó daño. Pero no fue Dios el que le movió el timón. Fueron sus decisiones. Sus decisiones. Lo que nosotros tenemos que hacer es como hizo Abraham. Él contempló su propio cuerpo, miró su situación, pero en cuanto a la promesa dice que no titubeó, no se debilitó, sino que creyó en fe, sabiendo de que Dios iba a hacer algo. Porque acabamos de leer en el Salmo 89, 34, que Dios dijo, yo no quebranto mi pacto y yo sostengo mi promesa. Así que en este momento que comamos del pan y de la copa, los que van a servir, pasen por favor conmigo aquí al frente. En el momento que tomamos del pan y de la copa, en este momento quiero que tomes una actitud de adoración y que pidas al Señor que esta palabra llegue allá a tu corazón y experimente sanidad. Si necesitas sanidad, experimenta la sanidad. ¿Qué tal, amigos? Gracias por visitarnos. Espero que este video fue de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo con todos tus amigos. Bendiciones.